Estás escuchando Huellas con Jaime Ramos. Como profesor de Ciencias Sociales en Ejercicio durante más de 20 años, tanto en educación primaria como en educación secundaria, siempre me ha movido la preocupación no tanto por enseñar historia, sino por conseguir que mis estudiantes aprendieran historia. No cualquier historia, sino una historia que les resultara verdaderamente comprensible y competencial, una historia que llegara a convertirse en una herramienta esencial para la interpretación de su mundo y del mundo que está por venir. Las dificultades de este reto han sido y continúan siendo muchas. El desarrollo cognitivo del estudiante, el volumen y la amplitud de los contenidos que deben desarrollarse, la persistencia en la aplicación de metodologías tradicionales, la estructura y la organización escolar. Pero probablemente el principal problema radica en la propia esencia de la historia, el tiempo. Si la historia es la ciencia del tiempo, parece evidente que el primer paso en la formación del pensamiento histórico y de la conciencia histórica de nuestros jóvenes debe pasar por la formación de su pensamiento temporal. Esas palabras las escribió nuestro invitado de hoy. Bienvenidas y bienvenidas a Huellas. Hoy vamos a hablar del pensamiento histórico, vamos a hablar del pensamiento temporal y vamos a hablar de una propuesta didáctica muy interesante, y lo vamos a hacer junto a una de las personas especialistas en el contexto iberoamericano, profesor Joan Llussà Serra. Bienvenido a Huellas. Muchas gracias. El profesor Joan Llussà Serra es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona y uno de los referentes iberoamericanos en la didáctica de las ciencias sociales. Es licenciado en Filosofía y Letras con especialidad en Historia Contemporánea, posee un diplomado en Estudios Superiores en Didáctica de las Ciencias Sociales y un máster en Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales y Suficiencia Investigadora. Es doctor en Didáctica de las Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Su tesis doctoral, dirigida por el doctor Joan Pallés, obtuvo la máxima calificación, excelente cum laude, y el premio extraordinario de doctorado. Con más de 30 años de trayectoria profesional, ha sido maestro de educación primaria, profesor de ciencias sociales en secundaria, director de centro educativo y docente universitario. Actualmente es profesor lector de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde el año 2004 integra el Grupo de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales, el Grupo GREDIX, donde ha participado en numerosos proyectos nacionales e internacionales sobre pensamiento histórico, contemporaneidad, literacia crítica, memoria historia, problemas socialmente relevantes y educación democrática. Además, es autor de más de 25 publicaciones científicas y ha participado como ponente en congresos internacionales en Europa y América Latina. Latinoamericano. Profesor, de verdad, muchísimas gracias. Es un placer y debo decirlo, orgullosamente es mi director de tesis en esta casa de enseñanza. Muy amable. Doctor, para empezar, después de tantos años de experiencia en el aula, usted tiene más de 30 y pico de años de ser profesor de secundaria y ahora lo compagina con la docencia universitaria. Después de tantos años de experiencia, eh, ¿qué problemas, qué observó usted en cuanto a la enseñanza de la historia que lo llevó a cuestionar estas formas más tradicionales, más, si se quiere, conservadoras de enseñar el tiempo histórico y a desarrollar su investigación en el contexto doctoral, ¿verdad? Que nos va a hablar sobre esta temporalidad, esta contemporaneidad. Me gustaría empezar por una pequeña reflexión que me llevó al mundo de la didáctica de las ciencias sociales, que creo que es muy pertinente por todo lo que vamos a hablar hoy, ¿no? En primer lugar, tuve un curso de educación secundaria, alumnos de una edad de unos 14 años, para que todos lo entendamos, que era un curso brillante, de los pocos brillantes realmente que he tenido, ¿no? Estaba orgullosamente contento de los resultados académicos obtenidos cuando terminamos el curso y me fue feliz de vacaciones, ¿eh? Pero cuando volví al año siguiente, se me ocurrió hacer una cosa que difícilmente se hace en el mundo de la educación, y es establecí una prueba de recordatorio de todo aquello que habían aprendido en el año anterior. Y allí, para entendernos, es cuando yo me di cuenta de que en realidad no lo habían aprendido, sino que lo habían memorizado. Por lo tanto, era un grupo con un elevado nivel de memoria, buenas capacidades lingüísticas, pero
lo que yo había evaluado no era realmente comprensivo, sino que era memorístico. Y por lo tanto, me llevó desde ese día a replantearme mi forma de enseñar ciencias sociales en educación secundaria. Y por eso busqué una alternativa y empecé a desarrollar mi doctorado en un aspecto no tanto de ciudadanía, que hoy está mucho en vigor, sino un aspecto más técnico dentro de la historia, ¿no? ¿Por qué a mis alumnos resulta tan complicado comprender la historia? Es decir, utilizar el pasado para comprender su presente y proyectar el futuro, ¿no? Que todos deseamos. Y entonces me di cuenta, analicé y trabajé mucho en la base sobre cuál era el problema. Y para mí el problema se basaba en el hecho de que desarrollamos una historia absolutamente cronológica y de base sucesiva. Por lo tanto, los alumnos entienden de forma muy clara, como decía uno de los grandes referentes del tiempo histórico, que era Ivo Matozzi, que es Ivo Matozzi en Italia, que el alumno entiende el orden del discurso como orden temporal. Por lo tanto, todo aquello que va siguiendo un orden siempre se avanza cronológicamente. Están tan acostumbrados a desarrollar historia y ciencias sociales de forma cronológica que a medida que se avanza entienden que es posterior. Por lo cual, estas dificultades en la comprensión y estas dificultades que a mi entender se basaban en la cronología y en la sucesión, me llevaron a pensar cuál era realmente el problema para llegar a la comprensión histórica. No tanto a desarrollar la historia, que eso lo desarrollamos todo el mundo, sino a comprender esta historia y que les sea útil para aplicar en sus vidas, por lo tanto, que sean realmente competenciales. Bien. Y en este sentido me di cuenta que el gran ausente de la enseñanza de la historia era la simultaneidad. Es decir, se hacía una historia sucesiva. Si hablamos a nivel técnico, ponemos la trama, pues si pusiéramos un tejido, pondríamos la trama, pero no lo urdimbre, no la urdimbre, no aquello que permite hacer el tejido. Y por lo tanto, lo que creamos es un producto que no es un tejido, sino son hilos que jamás se unen para llegar a la comprensión. Y me di cuenta entonces que la simultaneidad, por lo tanto, el desarrollo de procesos simultáneos en la historia era un gran olvidado. Y ello me llevó a pensar que uno de los grandes problemas técnicos de la historia comprensiva era la falta de potenciación para entendernos del otro gran hilo, ¿no? No solo. A partir de ahí empecé a desarrollar tanto mi trabajo de final de máster como máster de investigación como mi tesis doctoral en función del desarrollo de la simultaneidad. En ese sentido, para mí era muy claro, ¿no? En España se supone que a nivel de los otros países, por lo que he visto en mis estancias en Chile, Colombia y Argentina, pasaba exactamente lo mismo, que es que se desarrolla un tema que puede corresponder a principios del siglo XV, a finales del XV o primeros del XVI, para entendernos, que es el tema 1, se desarrolla, se evalúa y se cierra, como si fuese una carpeta de ordenador. Entonces se pasa al siguiente tema, que resulta que ese tema también es del mismo periodo a nivel cronológico, pero que se trata de forma distinta y entonces también se desarrolla, se evalúa y se cierra. Y al siguiente, que forma parte del mismo momento cronológico, que también se desarrolla y se evalúa y se cierra, como carpetas de ordenador completamente separadas, pero nunca se relacionan para llegar a entender ese periodo. Por ejemplo, en España se desarrolla a finales del XV, primeros del XVI, grandes descubrimientos geográficos y conquistas, ¿no? Tema 1. Los alumnos de forma fantástica realizan este proceso, cierran, sacan muy buena nota, cerramos el tema y pasamos al siguiente, Renacimiento y humanismo. Y lo mismo, la desarrollan y no se dan cuenta que en el mismo tiempo que Leonardo da Vinci estaba desarrollando pues, su arte en Italia, pues
en España se estaba realizando el proceso de conquista americana. Y a la vez se estaba produciendo en el siglo XVI la formación de la monarquía hispánica. Y a la vez se estaba produciendo la reforma, la contrarreforma europea. Si estos temas se desarrollan de forma separada y se evalúan de forma separada y no se relacionan jamás, es imposible que puedan llegar a entender un periodo determinado de la historia, al menos de comprenderlo, solo memorizarlo. Es como si intentásemos, por ejemplo, en el futuro, imaginarnos el siglo XXII, que intenten entender nuestro mundo hoy y que los alumnos de ese momento estudien tema 1, crecimiento económico de China, lo cierren, lo evalúen y ahí se queda aparcado. Número 2, el proceso migratorio norte-sur y lo cierren, lo evalúen sin relación. Y el número 3, el crecimiento del neofascismo en Europa y en el mundo en general, pero que se desarrolle también de forma separada. Si eso pasa en el siglo XXIII, nadie del siglo XXIII será capaz de comprender el principio del siglo XXI. Sí de memorizarlo, pero no de comprenderlo. Y eso me llevó a pensar que el gran problema de la comprensión de la historia pasaba por el hecho de que eran incapaces, o que estábamos desarrollando, perdón, un formato de historia en los centros educativos en España donde se olvidaba por completo las relaciones de simultaneidad entre territorios. A partir de ahí, mi desarrollo me llevó a generar un concepto que es el concepto de contemporaneidad. Y todo ello me llevó a generar o pensar en un concepto de historia global, un concepto de historia universal y no de historias nacionales. El contexto, las motivaciones y sobre todo la identificación de un problema que creo que sigue siendo vigente en muchas latitudes, Claro. porque en el contexto latinoamericano, acá en Costa Rica también, siempre han existido debates y esa perspectiva, antes lo hablábamos antes de comenzar la entrevista, de que aquí en Costa Rica se ha planteado tener una perspectiva que no vaya desde la lógica eurocentrista o etnocentrista, sea cual sea ese lugar hegemónico, sino tener una perspectiva integral, holística e incluso pues global en el sentido de que se permita a los estudiantes hacer esas relaciones. En su tesis usted habla de que la historia ante todo es una ciencia del tiempo. Y, digamos, desde el punto de vista epistemológico, a mí me gustaría preguntarle qué significa realmente enseñar el tiempo histórico. Usted nos adelantaba algo mucho en su primera respuesta. Y por qué considera que esta categoría ha sido tradicionalmente subestimada en la enseñanza de la historia. Antes de ir a la contemporaneidad, hablemos del tiempo histórico y cómo la forma tradicional de enseñar historia la subestima. En principio, a mi entender, el tiempo histórico ha sido siempre valorado desde el siglo XIX por una base positivista y neopositivista como el tiempo cronológico. Por lo tanto, cronología, periodización y datación. ¿Mm? Pero a mitad del siglo XX aparecen una serie de necesidades desde la historiografía y desde la didáctica de intentar explicar la historia, buscar una historia explicativa. Y ese modelo de esta historia explicativa, en esa idea general, aparece el concepto de tiempo histórico. Tiempo histórico es un metaconcepto integrado por muchos conceptos entre los que existen o parte de los tres que forman parte básicamente del tiempo cronológico. El tiempo cronológico forma parte del tiempo histórico, datación, cronología y periodización. Pero no solo es datación, cronología y periodización, sino que existen muchos otros conceptos temporales. Entre estos aparece la sucesión, que también forma más o menos parte del tiempo cronológico, pero aparece también la simultaneidad, aparece la causalidad, aparece el cambio de continuidad, aparece, por ejemplo, el ciclo, aparece la evolución, la revolución, o sea, una gran cantidad de conceptos que están integrados dentro del gran paraguas que es el metaconcepto tiempo histórico. De este conjunto de conceptos, como decía, se ha trabajado básicamente la sucesión, pero no
la simultaneidad. Pero a su vez también se han dejado un poco de lado en el análisis histórico muchos otros conceptos. Por ejemplo, el propio Santisteban, desde su tesis doctoral hasta ahora, habla que el principal concepto temporal para él es el de cambio y continuidad. Para él sin cambio, no existe el tiempo. Es decir, si nos encerrásemos todos en una habitación oscura, entenderíamos el tiempo, percibiríamos el tiempo durante un periodo muy corto, rápidamente perderíamos la noción y sin cambio, sin ningún cambio, no seríamos capaces de determinar el tiempo. Entonces, el tiempo es la base del tiempo. El cambio, perdón, es la base del tiempo histórico, ¿sí? Cambio, continuidad, simultaneidad, periodización, duración. Todos estos otros conceptos también forman parte del gran metaconcepto llamado como tiempo histórico. Desde mitad del siglo XX existía como único modelo el tiempo cronológico. Es decir, periodización, datación, cronología y punto. No se buscaba otro tiempo explicativo. A partir de ese momento nacen una gran cantidad de tesis doctorales que intentan explicar que la historia es algo más que la ciencia del pasado. No es la ciencia del pasado, es la ciencia del tiempo. Y entonces, por ejemplo, el eje temporal, pasado, presente, futuro, lo que aquí llamamos temporalidad, en la triple dimensión temporal, se convierte en un elemento primordial. Por lo tanto, ¿qué debe hacer un alumno de educación primaria, de educación secundaria, universitaria? Memorizar fechas, datos y grandes héroes nacionales, como entendía el positivismo. E intentaba explicar que la historia, desde mi punto de vista, por lo tanto, no es la historia del pasado, es la historia del tiempo. Igual que la geografía es la historia del espacio, ¿no? Es la ciencia del espacio. Pues la ciencia del tiempo es la historia, no del pasado. Por lo tanto, desde las ciencias sociales nos debemos ocupar no solo del pasado, sino también del presente y de la proyección de futuro. Precisamente en esa línea usted desarrolla una diferenciación entre los conceptos, porque creo que usted plantea en términos de mayor complejidad y son como dos preguntas en uno. Usted hace una diferenciación entre contemporaneidad, como ese operador del tiempo histórico, incluso un operador cognitivo del tiempo histórico, a la hora en Sí. que se lleva, que se concreta en una práctica educativa, en una didáctica, en este caso de las ciencias sociales, de la historia, y lo diferencia del concepto de simultaneidad. Es decir, aunque tengan elementos en común, pero hay una sutil diferencia. Y luego también usted nos habla de la contemporaneidad interna y la contemporaneidad externa. Entonces, tal vez como para conversar Sí. o explicar esas diferenciaciones, esos matices y sobre todo esa categorización de la contemporaneidad interna y externa. Sí. Vale, sí. A ver, desde mi punto de vista, cuando hablamos de simultaneidad, la simultaneidad simple, a mi entender, explica poco. Explica poco. O sea, a mí decir, por ejemplo, que mientras la civilización azteca realizaba un, un calendario temporal en el siglo IX y que ese calendario solar azteca coincide con el siglo IX cuando el Islam creaba la mezquita de Córdoba en España, no me explica absolutamente nada. Son dos hechos simultáneos, pero no tienen ninguna relación. Y eso no tiene ninguna explicación histórica más allá de la simple coincidencia temporal. ¿Bien? Pero para encontrar una historia explicativa y una historia comprensiva, sería importante poder, primero, determinar hechos que se producen en la misma unidad temporal y cuando tengo estos hechos que se producen en la misma unidad temporal, buscar la existencia de relaciones entre ellos para poder explicar. Cuando eso pasa, superamos la simultaneidad para llegar a un concepto creado por mí mismo que se llama contemporaneidad. Por lo tanto, la contemporaneidad viene a ser, para que todos entendamos fácil, la simultaneidad compleja. Es decir, la capacidad de poner en relación
con sentido histórico determinados acontecimientos o hechos que se han producido en el mismo momento y que me permitan explicar por qué se producen esos hechos y nos permiten explicar una realidad histórica concreta. Por ejemplo, que el señor Trump esté haciendo algunas de las cosas que está haciendo, otras para mí no tienen sentido, pero para explicarme por qué algunas de las cosas que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos, tengo que entender que en el mismo momento se está produciendo en China un crecimiento económico acelerado que está pasando por de la derecha a Estados Unidos. Y a la vez, ¿vale?, tengo que entender otros procesos que están pasando en Europa o otros procesos que están pasando en América Latina o están pasando en África, que están íntimamente relacionados a sus decisiones políticas y económicas, sociales y culturales. Por lo tanto, para entender una realidad concreta, no solo del presente, sino del pasado, como muy bien ha apuntado Jamer, especialmente acelerado a partir del siglo XVI, pero que también podríamos buscar sus relaciones de forma anterior, no bien totalmente globales en el mundo, pero sí, por ejemplo, a nivel mediterráneo, en el caso español. ¿eh? Se trata de intentar buscar, para explicar una realidad histórica, las relaciones existentes entre diversos territorios. Si somos capaces de establecer estas relaciones de simultaneidad, pasamos a la contemporaneidad y esta contemporaneidad nos permite hacer una historia comprensiva. Si no, solo hacemos una historia memorística. Y para mí es clarísimo. Por ejemplo, ¿no? Para mí entender por qué se está produciendo, por ejemplo, un aumento de la extrema derecha en el mundo, no pasa en Estados Unidos, está pasando en toda Europa y está pasando en Estados Unidos, pero está pasando en América Latina. Entonces, eso es una realidad que está pasando. Pues tenemos que ponerla en relación, tenemos que buscar vínculos de una realidad que está pasando simultáneamente. Si soy capaz de establecer estas relaciones para entender esta realidad, puedo entender el mundo en el que vivimos y proyectar, cuando hablo de contemporaneidad interna o externa, es cuando estoy hablando a nivel, primero, de un territorio nacional y después de un territorio global. Si hablo de territorio nacional, por ejemplo, ¿no? Vamos a entender, se ha producido un acontecimiento en Costa Rica, ¿no? Ha habido unas elecciones y ha ganado un determinado partido y se ha elegido una determinada presidenta, ¿no? Eso se ha producido en un contexto concreto. Vamos a buscar relaciones que se han producido a la vez dentro de Costa Rica para poder explicar esta realidad. Entonces, vamos a analizar económicamente en 2025-2026, si lo cogemos como unidad temporal, qué ha pasado económicamente en Costa Rica, qué ha pasado culturalmente, políticamente, socialmente, no sé, a todos los niveles, lo relaciono y eso me permite entender por qué la victoria de la presidenta actual. Creo, ¿no? Y entonces, si yo, aunque estoy hablando de un contexto que para mí es muy alejado, si yo me lo planteo para España, digo, bueno, pues, por ejemplo, ¿cómo es posible que en 2013 aparece un partido de ultraderecha que se llama Vox y a la vez un partido de extrema izquierda que se llama Podemos en el mismo año? Pues bueno, si tengo que explicarme eso, lo tengo que poner en relación, ¿no? Son simultáneos, hechos simultáneos, pero no son setas que aparecen así porque sí, tienen que tener un sentido, vamos a buscar una relación. Entonces, tú encuentras una relación en elementos económicos, políticos, sociales, que nos explican por qué en España pasa lo que pasa en 2013. ¿Vale? Pues si eso lo hacemos a nivel estatal, nacional o incluso local, estamos hablando de contemporaneidad interna. Cuando esto lo podemos hacer a nivel de territorios mundial, global, estamos hablando de contemporaneidad externa. Sí. En ese sentido es muy interesante porque la misma progresión vamos a ver, de los procesos cognitivos de los estudiantes les es más sencillo y esto pues acá lo vemos en nuestros programas de estudio y igual en muchos otros países que esta comprensión y esta contemporaneidad interna permite ir conociendo primero su propio mundo y yo creo que es algo que intuitivamente el estudiante, y usted lo señalaba en su tesis y en otros momentos también lo he leído en otros autores, que
la comprensión de la historia personal, esa dimensión psicológica, subjetiva de la historia, es algo que el estudiante desarrolla, pero que la comprensión del tiempo histórico, del pensamiento histórico, del pensamiento temporal, es algo que requiere de una didáctica, que requiere de un proceso de acompañamiento, de una mediación determinada para que se pueda concretar. Y ahí la contemporaneidad interna que usted plantea versus la contemporaneidad externa, pues permiten ir como generando ese andamiaje de una comprensión, primero, de la complejidad y de la diversidad de elementos que explican mi entorno social, espacial, temporal, qué sé yo, y también, pero para tener las herramientas de luego aplicarlo, porque al final de cuentas esto tiene una lógica muy, si se quiere, de aplicación, es decir, tiene una finalidad específica que es esa comprensión del mundo social desde una perspectiva global. Y eso me lleva a Ujú. preguntarle, y igual, creo que también usted nos hacía una introducción con respecto a la influencia que tienen corrientes de pensamiento en su planteamiento, por ejemplo, la perspectiva, el pensamiento complejo de Morano, la perspectiva de la historia Global. global y la misma conciencia histórica, que es un concepto muy desarrollado en esta casa de enseñanza y que pues tiene como una gran finalidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo influyen estas perspectivas o estas Ujú. tradiciones en el planteamiento que usted nos hace en su tesis y en la práctica que usted lleva a cabo? Sí, un poco ya lo he ido poniendo de relieve, ¿no? Pero en cualquier caso, es como una perspectiva doble, ¿no? Desde la OAB y desde mi propia trayectoria como profesor, nos damos cuenta que los currículums tradicionales son extremadamente eurocentristas, ¿no? Como decía anteriormente, yo he tenido un proceso de estar durante un periodo importante de mi vida en Chile. Me extrañó mucho, ¿no? Que empezasen sus currículums con estudiar Grecia y Roma, igual que en Europa, ¿no? Y que desarrollaban un proceso curricular muy parecido al de español, ¿no? Y decían, bueno, y a mí, por un lado, me chocó, ¿no? Por otro lado, dices, bueno, claro, vienen de una tradición hispana que vamos a proyectar, pero por otro lado son muy críticos con el proceso de conquista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces a mí me chocó mucho, ¿no? El hecho. Y la idea, y que estuve transmitiendo un poco ahí en ese proceso, es que deberemos caminar hacia una historia universal, no una historia nacional, sino una historia universal. La historia nacional solo sirve, para mí, para formar buenos patriotas y buenos trabajadores. Y eso viene del neopositivismo del siglo XIX, no hay más. Entonces, en ese momento se buscaba formar ciudadanos que fuesen capaces, eso estoy hablando de Europa, pero ciudadanos capaces de morir por su patria, ¿no? Mientras quien mandaba no moría por su patria. Y, y ser capaces de ser buenos obreros, trabajadores y que no protestasen mucho cuando estaban trabajando 14 horas, ¿no? En cualquier caso, puedo ser un poco crítico en este aspecto, pero la historia que hemos desarrollado en Europa es muy eurocentrista y si se nos copia, pues sigue siendo eurocentrista, ¿no? Y lo que creo que deberíamos luchar hacia el desarrollo de una historia universal. No creo que sea positivo encontrarse, como me he encontrado, que el desarrollo de la historia que se hace en otros países de América Latina son historias nacionales, no universales, sino nacionales. Por lo tanto, por un lado, sí, todos aplaudimos que queremos escapar de una historia eurocentrista, pero luego resulta que se hace una historia nacional y nacionalista. Y entonces a mí eso me choca mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, encontrarme con una de las investigaciones que realicé tripartita entre Chile, Argentina y Cataluña, que cuando debíamos de identificar hechos históricos a lo largo de la historia, los alumnos chilenos identificaban hechos chilenos y los alumnos argentinos identificaban hechos argentinos y los españoles identificaban hechos españoles y europeos. Pero ninguno ponía, por ejemplo, a Pinochet, ningún español ponía a Pinochet o ponía la independencia argentina. En cambio, todos los argentinos destacaban la independencia argentina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos haciendo una historia nacional.
Y la historia nacional, para mí, lo único que hace es reproducir uh, patriotas. Y no estoy diciendo, no estoy diciendo que sea malo querer a tu nación o a tu país, pero si el objetivo principal de la educación de ciencias sociales es formar patriotas que sean capaces de morir por su patria, creo que estamos equivocados. Claro, Porque porque para mí entender, perdón. Sí, sí, no, no, claro, como usted lo indica, es una simplificación del rol del ciudadano, a simplemente a ser fiel a un proyecto de nación que es un proyecto también de clase. Y al ser un proyecto de Exacto. clase tiene unos intereses determinados y lo que se busca es la obediencia, la lealtad ciega y sobre todo la acriticidad. Ahí Y en el estamos, fondo es sí. eso, o sea, es como usted lo señalaba, la obediencia y acá Pues sí. también lo hemos dicho. Exacto. Entonces, cuando yo desarrollé mi tesis doctoral, me di cuenta de la importancia de las relaciones internacionales, la importancia de los vínculos entre un territorio y otro territorio para poder explicar las realidades. Me basé en autores como, por ejemplo, Christian o McNeill, que defienden una historia universal, que una historia universal es muy difícil, pero no imposible. Y una historia universal es una historia que da voz a todos, que da voz a los invisibles de la historia, que da voz a los territorios que han estado ninguneados a lo largo de la historia. Pero la pregunta es, los alumnos europeos, ¿qué historia de África saben? ¿Qué historia de África saben? La única historia de África que saben es la historia colonial. En el momento que Francia ocupó un tercio de África o que Bélgica ocupó la República Democrática del Congo, ¿no? Y el proceso de descolonización, nada más. ¿Y qué historias saben los europeos de Asia? Te suena como que los chinos hicieron una muralla y hasta, nada más. ¿Y qué saben de Oceanía? Nada, nada. Quizá alguna vez algún profesor les dijo que Australia era una prisión británica al inicio y nada más. ¿Y qué saben de América? Pues eso, que se protesta porque los españoles robaron el oro y que había unos territorios que habían unos imperios, pero poca cosa. Entonces, no hay una historia común. ¿Cómo vamos a hacer un ciudadano universal cuando se hacen historias nacionales? Y para mí era muy importante poner en relación los distintos aspectos del mundo, los hechos que se han pasado a nivel mundial, relacionarlos para poder explicar una historia común, la historia universal, la historia de todos. ¿Qué es difícil? Claro que es difícil, Ujú. pero no es imposible, hay que trabajar en ello, ¿no? No puede ser que sigamos trabajando en una historia memorística, que se desarrolle, se examine, se ponga muy un excelente, se cierre y nunca más se vuelva a aparecer. Porque yo he trabajado muchos años en secundaria, pero estoy trabajando en la universidad. Y si voy con alumnos que hace 6 años que hicieron secundaria, les digo, ¿qué os parece si vamos a hacer un examen de recordatorio de la historia que desarrollaste? Se ponen a llorar porque no se acuerdan prácticamente de nada. Entonces, ¿para qué sirve? Sí, Ese es se mi... estudia para la prueba, se estudia para el examen, Exacto. para cumplir con una Y calificación yo numérica, punto. quiero escapar de eso. Es cierto, no se puede hacer todo y de todas las partes, ni a la vez. Eso es cierto. Pero ir desarrollando temas sin relacionarlos no tiene ningún sentido. Para mí, no tiene ningún sentido. Lo que sí le veo mucho sentido, profesor Joan Yusa Serra, es ir a nuestra sección acordes. Es la primera pausa que hacemos en este programa y como siempre, nosotros le pedimos a nuestro invitado, a nuestra invitada que nos sugiera algún tema musical que sea de su agrado, que tenga relación con la temática. En este caso, Que tenga doctor relación, Joan perdón, Yusa, no lo he oído, que tenga relación que con... tenga relación con el programa o que simplemente sea de su agrado, algún tema musical para irnos a Ah, nuestra sección acordes, que es la pausa que hacemos en Huellas. sí. A mí me gusta mucho Teddy Swims. Y The Door, por ejemplo, es uno de sus... No sé si lo encontrará rápido, ¿no? Pero que en cualquier sitio me gusta The Door. Ok, con The Doors nos vamos a nuestra pausa, la sección acordes, y regresamos. Perfecto.
Te invitamos a ser parte de Huellas. Escríbenos y sugiérenos tus temas de interés. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Huellas 2.0. Nos puedes escuchar en iVoox, Spotify y en YouTube. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Huellas 2.0. Gracias por tu apoyo. Bienvenidos nuevamente a su espacio Huellas. Como hemos venido conversando el día de hoy, estamos dialogando con el doctor Joan Llussà Serra de la Universidad Autónoma de Barcelona, que nos plantea una serie de aportes didácticos fundamentales acerca de la contemporaneidad como operador cognitivo del tiempo histórico, es decir, cómo la contemporaneidad, la perspectiva de la contemporaneidad nos permite tener una visión integral de la historia, entrañar su complejidad, las relaciones, las causalidades y sobre todo pues poder desarrollar un pensamiento histórico y un pensamiento crítico. En esta segunda parte, profesor, y reiterarle el agradecimiento por estar acá, me gustaría que nos contara de su experiencia empírica en el aula. Usted realizó esta investigación en un contexto de aula, de secundaria. Usted en su investigación, profesor, desarrollaba un proceso de investigación, acción participante en un contexto de aula de secundaria, donde usted ha trabajado por más de 35 años. Y yo quisiera preguntarle, digamos, esta dimensión más empírica, esta aplicación de la investigación que usted hace en donde somete estas construcciones teóricas, estas categorías, a lo que es más relevante en la actividad educativa, es decir, al aula, a ver qué pasa ahí, cómo podemos hacer de esa idea que nos parece súper interesante y que posibilita esta complejización y este entendimiento, esta comprensión, pero ya in situ. Entonces, ¿qué descubrió usted en relación a la manera en que los estudiantes construyen el pensamiento temporal y cuáles fueron las principales dificultades que encontró en el proceso y cuáles fueron sus principales hallazgos en esta actividad? En primer lugar, cabe decir que mi base como profesor, llevaba muchos años desarrollando mi tarea como profesor de educación secundaria y el problema que detectaba es que la historia que se desarrollaba no era una historia comprensiva. Entonces, a partir de ese momento, apliqué en cuarto de secundaria, lo que, para que todo el mundo me entienda, estamos hablando de 15 y 16 años, chicos y chicas de esta edad, cuando terminan en España la educación obligatoria, el desarrollo de, a lo largo de todo el curso, sin salir del currículum existente en España, aplicar unidad a unidad, tema a tema, lo que hasta este momento hemos estado hablando, es decir, la capacidad de establecer relaciones de simultaneidad compleja, es decir, de contemporaneidad entre territorios para comprender globalmente la realidad. Entonces, tema a tema de la historia contemporánea que desarrollamos en cuarto, yo llevé el doble proceso, por un lado como profesor docente, pero por el otro como profesor investigador. Y por lo tanto, día a día, lo que hacía es desarrollar mi diario de campo sobre lo que estaba pasando en el aula durante el proceso. Pero establecí un cuestionario inicial y la idea era trabajar a lo largo de todo el curso y darme cuenta de qué había podido pasar a lo largo del curso para mejorar los resultados en el cuestionario final. ¿Sí? A su vez, también hice un cuestionario idéntico con alumnos de primero de la ESO, es decir, cuando empiezan secundaria, 3 años menos, y me di cuenta que el resultado entre primero de la ESO y cuarto de la ESO, a nivel de contemporaneidad, no de conocimiento, sino de relaciones de simultaneidad compleja, eran prácticamente muy iguales. Por lo tanto, me entendí que se había desarrollado en estos últimos 3 años una historia básicamente memorística, sin establecer relaciones, sin potenciar el tiempo histórico. Entonces, durante todo un curso escolar, tema a tema, a la vez que desarrollaba mi tarea como investigador, estuve realizando tema a tema vinculaciones con relaciones de simultaneidad y contemporaneidad a nivel mundial. Cuando terminamos el curso, pasé otra vez el cuestionario final para darme cuenta de hasta qué punto eran capaces no solo de, primer paso, identificar hechos simultáneos, primer nivel,
Segundo nivel, relacionar hechos simultáneos. Y tercer nivel, para explicar una realidad histórica. A partir de aquí, también darme cuenta de cómo utilizamos los distintos conceptos temporales desarrollados a lo largo del curso y cómo mejoraba su comprensión, ¿no? Y entonces, obviamente, a lo largo del curso me di cuenta de que los alumnos habían mejorado mucho en este sentido, en la historia comprensiva. El hecho de que mi tesis doctoral se alargase por mucho tiempo, en tanto que yo no estaba en dijésemos, yo no podía dedicar mi vida entera a hacer la tesis doctoral porque estaba trabajando horas y horas diariamente, la cosa se alargó. Te Entonces, comprendo, mientras yo comprendo estaba perfectamente. vaciando resultados de primero de la ESO, de cuarto de la ESO, de catas intermedias de tal, de materiales de aula, de tal, pasaban el tiempo y estos alumnos que hacían cuarto de la ESO se habían marchado de mi centro educativo y había pasado un año entero y aún yo estaba vaciando datos, ¿no? Entonces se me ocurrió hacer una cosa que para mí ese momento era ya, bueno, solo me falta esto, pero creo que es fundamental. Llamé a una parte de los alumnos que podían volver al centro y les hice un focus group para a ver aquello que habíamos desarrollado durante todo un curso escolar, esa historia que habíamos aplicado durante todo ese curso escolar, esa historia con una mirada universal, esa historia con una mirada del mundo entero, no nacional, esa historia de relaciones de simultaneidad, cómo les había ido, qué le había parecido, cómo lo veían de útil en sus vidas, cómo creían que había formado su conciencia histórica, etcétera, etcétera. Y creo que este hecho fue el más importante de mi tesis doctoral, que es, a pesar de mi lentitud en realizarla, me llevó a poder observar realmente los resultados a los que había llegado. No tan solo del final de un cuestionario, que eso es muy relativo, sino cómo veían parte del alumnado que había desarrollado esto en su aplicación de su vida, en sus estudios, Ujú. en su trabajo, en su comprensión del mundo. Y ahí me di cuenta que estos alumnos, pasado un año y pico, casi dos, creo que habían desarrollado completamente su proceso de conciencia histórica. Nunca sabré hasta qué punto mi forma de trabajar en cuarto de eso había afectado a su comprensión del mundo, porque obviamente hay otros factores. Pero ese día me sentí especialmente satisfecho de todo mi trabajo y de mi tesis doctoral y creo que eso es lo que más me aportó, darme cuenta que estos alumnos durante la secundaria estaban formando su conciencia historia de forma progresiva, pero que pasado un año y medio, que prácticamente llegaban a los 18, su conciencia histórica estaba formada y utilizaban elementos del pasado para explicar el presente y proyectar el futuro y que eran capaces de relacionarme aspectos que estaban pasando en todas las partes del mundo para explicar una realidad. Y ahí entendí que mi trabajo había tenido sentido, nada más, ¿no? Y no mi investigación, que también, pero mi trabajo como profesor había tenido éxito. Y pensé, pues bien, el resultado es obvio. Hacerlo todo y todo el mundo es muy complejo y es imposible, pero ser capaces de relacionar hechos para explicar la realidad es absolutamente necesario para hacer una historia comprensiva. Claro, claro, no, y eso, como decía José Martí, profesor, el acto educativo es inconmensurable. No sabemos dónde la labor de un profesor, sabemos dónde empieza y en qué condiciones, en qué contexto se da, Exacto. pero no podemos dimensionar las derivas, las consecuencias que tiene para la vida de las personas. Yo creo que, y en este programa siempre lo hemos dicho, atesoramos y guardamos en un lugar muy especial del corazón las enseñanzas de nuestras maestras, maestros en la escuela, en el colegio, porque muchas de esas enseñanzas siguen aplicándose décadas después, en los que ya tenemos cierta edad, esas Sí, enseñanzas y esos ejemplos y sobre todo eso. Y otro elemento importante, y creo que esto tiene que ver mucho con ciertas discusiones o ciertos debates que hay en el contexto académico y también en el contexto profesional, es decir, en el contexto de la enseñanza, en nuestro caso de los estudios sociales, de la didáctica, las ciencias sociales de la historia, que es que, bueno, y es que sí, la teoría académica, que el nivel doctoral y todo. Bueno, es que estas investigaciones buscan tener una aplicación real, buscan eso que usted nos señalaba hace poco, ver cómo realmente se transforman
los procesos educativos y detrás de eso, lo más importante, las vidas de las personas estudiantes, que es lo que creo que es lo más importante. En ese sentido, voy a citarlo en un artículo, profesor, y le voy a pedir que lo desarrolle esta idea, porque tiene relación con eso último que usted mencionaba. Dice, en relación a la aplicación de distintas realidades, se pone de relieve que la imagen de futuro es construida más por influencia de los medios de comunicación o el cine que con la perspectiva aplicada desde la lógica histórica. En este sentido, se presenta un futuro altamente tecnificado o catastrófico, reproduciendo imágenes conocidas del cine o los videojuegos y sin establecer relaciones con acontecimientos del presente o vinculaciones con el pasado. Es decir, a lo que, y para que usted nos desarrolle la idea, este futuro distópico que nos presentan en todo momento la industria cultural hegemónica, en donde el futuro no es otra cosa que caos, que ruina, que situaciones caóticas, distópicas y toda esa industria cultural, creo que adolece precisamente de estos elementos de una comprensión histórica integral y sobre todo de volver la fe, por decirlo así, en la capacidad de transformación, no solamente individual, sobre todo colectiva, que precisamente la enseñanza de la historia nos permite de cara al futuro, porque usted lo decía al principio, nosotros no enseñamos una historia, una perspectiva historiográfica positivista solo del pasado, sino que la idea, lo pedagógico, lo didáctico de esto, lo formativo, es poder darnos herramientas y competencias, capacidades para entender, comprender, transformar el presente y sobre todo de cara al futuro. Entonces, sobre esto que usted mencionaba, me gustaría, porque hoy vivimos en un mundo del streaming, de las series, que nos encanta y todo bien con eso, producciones excelentes, pero generalmente terminan siendo distópicas, ¿verdad? Todo siempre va mal, el caos, el mundo, uno ve Black Mirror o ve otras series y todo siempre va mal, pero ¿qué pasa con esto? ¿Estamos destinados a esto? Lógicamente, yo pienso que sí las hay, alternativas de una transformación y de un mundo que suene, no sé, infantil, pueril, un mundo mejor? Sí, sí, está claro, no considero que sea infantil ni pueril, ¿no? O sea, yo me sigo dedicando a la educación por eso, ¿no? Porque sigo creyendo en un futuro posible, ¿no? Aunque me pueden llamar utópico, quizás sí, pero yo creo que me dedico precisamente a la educación para hacer posible estas realidades de futuro que todos deseamos, ¿no? Bueno, en cualquier caso, aunque no forma directamente parte de mi tesis doctoral, el trabajo en la UAB, el hecho de trabajar el futuro es un elemento esencial, ¿no? Tesis como la de Carla Anguera, en base a las ideas de Higgs, ¿no? Pues ponen de relieve muy claramente que hay un porcentaje elevado de los alumnos que son como muy distópicos, pero a la vez también muy tecnológicos y que pocos tienen formada su conciencia histórica con la capacidad, ¿no? de intentar proyectar del pasado al presente y al futuro, ¿no? Por eso a mí me gusta trabajar con mis alumnos de formación inicial en la universidad, pero también cuando trabajaba con mis alumnos de secundaria, me pasa una idea muy importante de Ferguson, que es el de la ucronía, ¿no? Y ya es historia-ficción, ¿no? Cabe decir que los que son muy puramente historiadores, esto no lo ven bien. Pero yo es que no me considero un puramente historiador, yo me considero alguien que se dedica a hacer transposición didáctica entre el saber sabio y que mis alumnos de 13, 14, 15, 16 años, ¿no? Entonces, dejando aparte este aspecto más purista de la historia, Ferguson, en ese concepto que era la ucronía, es la idea de decir qué hubiese pasado si, por lo tanto, y perdón la anécdota, ¿no? Pero recuerdo con un alumno de 15 años que le pregunté, ¿qué hubiese pasado si al momento de nacer Hitler alguien lo hubiese asesinado? Bien, Vale, pues ese alumno me respondió, bueno, pues que hubiese pasado lo mismo, pero hubiese aparecido otro personaje que en lugar de llamarse Hitler se hubiese llamado de otra forma, ¿no? Pero que el contexto y la realidad del mundo, de Alemania y de Europa en ese momento hubiese sido el mismo. Por contra, otro alumno me dijo, no, hubiese cambiado el mundo completamente, no hubiese habido la Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Y a mí me pareció
que los dos se merecían muy buena nota, porque los dos estaban analizando en la realidad con posibilidades, con historia ficción, pero que no se trataba de encontrar una respuesta válida, sino de pensar, de pensar. Y a mí este modelo de la ucronía de Ferguson me llevó a que ellos, mis propios alumnos, se empoderaran. Siempre me respondían, nosotros no podemos cambiar el mundo, nosotros no podemos hacer nada, el mundo es así, somos poca cosa, los políticos toman las decisiones, los economistas, no sé qué. Sí, muy bien, pero, ¿qué pasa si toco una cosa en el presente? Y eso es lo que me daba esta idea de la ucronía, ¿no? ¿Qué pasa si toco una cosa en el presente? Si, por ejemplo, actuamos a nivel medioambiental en el presente, nos dará lugar a futuro A. Si no hacemos nada de nada a nivel medioambiental en el presente, dará lugar a futuro Z. Si hacemos algo, igual nos da futuro, no sé, L, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empoderarnos, vamos a decidir qué hacemos, qué futuro queremos. He hablado a nivel medioambiental, pero a nivel democrático, a nivel político, a todos los niveles. ¿Qué puedo decir? Soy muy pequeño, los políticos hacen lo que quieran, no puedo hacer nada, el mundo es así. No, 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 no. Perdón. Si tocamos una cosa del pasado, cambiamos el presente, sí o no, sí. Entonces, si tocamos una cosa del presente, daremos lugar a futuros distintos. Entonces, ahí se han dado cuenta mis propios alumnos que tienen poder y que pueden hacer cosas. Y por primera vez en su vida vi a mis propios alumnos abrir los ojos y decir, pues es verdad, si yo hago algo y sumo con otro y otro y otro, vamos a cambiar la realidad, vamos a hacer un futuro concreto. Pues ahí está. O sea, aunque seamos pequeñitos, cada pequeño grano de arena de un desierto, sumados, hacen un desierto entero. Dime si quieres optimista o lo que quieras, pero yo sigo creyendo en eso. Y ese punto sobre la idea de que la comprensión del pasado nos lleva a interpretar el presente para proyectar el futuro es la esencia para mí, es la base de lo que estamos explicando. Y esta idea de la ucronía de Ferguson creo que se utiliza muy poco, pero que para la enseñanza, ya no estoy diciendo a nivel universitario, estoy hablando a alumnos de secundaria, que ponerles qué hubiese pasado si cambia por completo su mirada del mundo. Claro. Claro, y es que a diferencia, como usted lo decía antes, a diferencia de la lógica del historiador o de la historiadora, que lo que hacen es una ciencia estrictamente de la reconstrucción racional, metodológica del pasado para ese propósito que es, o sea, fundamental y necesario, la base para lo que hacemos. Nuestra labor como didactas de las ciencias sociales, de la historia, es precisamente el generar ese proceso, esas competencias que llevan a la conciencia histórica, que construyen el pensamiento histórico. Entonces, esas herramientas son un proceso que hay que de alguna forma entrenar, que hay de alguna forma mediar, de alguna forma generar las condiciones. Y precisamente la ucronía, yo recuerdo siempre, yo creo que ya en ese programa he contado la historia de mi hijo mayor José Ángel, que me decía, papá, tenés que ver una serie que se llama The Men of the High Castle, algo así como, ¿verdad? El hombre del castillo, traducido pésimamente por mi parte, pero que planteaba precisamente una ucronía y esa serie es muy interesante. En un escenario nefasto, obviamente, en donde los nazis ganaron, conquistan Estados Unidos, se lo reparten en tres y tal, y ahí se desarrolla toda una temática. Pero ¿qué es lo que pasa con eso? O otro tipo de ucronías, que hay que establecer procesos mentales, establecer categorizaciones, operadores del tiempo, operadores cognitivos del tiempo histórico para entender y para poder establecer esas relaciones. Y no es tanto el desenlace de esa ucronía, que generalmente muchas son distópicas, otras son utópicas, pero no está ahí la cuestión, está en el ejercicio, en el proceso complejo de interrelacionar esos operadores cognitivos del tiempo histórico, como se lo planteaba, para poder entender eso. Y esa serie me encantó. Y no me encantó por lo que planteaba, ¿no? Era un futuro, pero me encantó como el ejercicio de razonar y ver cómo se puede hacer eso. Al igual se pueden hacer otros planteamientos, no necesariamente, como hablábamos antes, distópicos, ¿verdad? Sino que ¿y por qué no un futuro? Imaginar un futuro más solidario, más empático. ¿Por qué? Porque hay un proyecto neoliberal, antropológico, que nos dice somos egoístas, somos consumidores, eso es una ley de la selva, sálvese quien puede. Y no. O sea, la antropología ha demostrado y nuestra existencia en este planeta consiste en la empatía, en la colaboración, en el apoyo mutuo, no es otra cosa.
¿verdad? Incluso veamos que el estudio, la academia, es un esfuerzo colaborativo, jamás individual. O sea, construimos nuestras investigaciones, los aportes en función de lo que otros y otras han hecho desde hace años recientemente y que están haciendo en este momento. Profesor, si yo le tuviera que preguntar a usted, a más o menos, si no tengo mal el dato, a 10 años más o menos de que usted realice esta investigación, ¿cuáles cree ustedes que son los aportes de ese planteamiento de la contemporaneidad en cuanto a la didáctica de la historia y sobre todo en el mundo en el que vivimos hoy, en este que es parecido, más no igual al mundo de hace 10 años? Los cambios son muy acelerados. ¿Cuáles son los principales aportes y cómo nos permite la contemporaneidad en el año 2026 entender este mundo en el que vivimos tan complejo y que tiene estas características? Bueno, a ver, la pregunta es doble. Por un lado, te contestaré a la inversa. Creo que si en 2015, cuando realicé mi tesis doctoral, creía que la forma de entender el mundo era relacionando aspectos que se producían a nivel simultáneo en el mundo para explicar una realidad, quiero decir que después de 10 años esto es mucho más, porque creo que la globalización ha seguido creciendo. Lo que tú, Yermer, en tu inicio de tu propia tesis doctoral, estás hablando de transnacionalización. De hecho, creo entender que hoy se está produciendo un proceso contrario a la globalización en cuanto a que hay algunos grupos, instituciones, personas que no entienden que este proceso les beneficia, entonces lo están luchando al contrario, pero no me voy a desarrollar por ahí, sino que la idea que creo que lo que yo planteaba para 2015 hoy está multiplicado por 3. Para comprender nuestro mundo, si algo hay que entender, no se puede comprender como naciones separadas. En las elecciones de Estados Unidos interviene claramente Rusia. En los procesos de intento de independencia de Cataluña aparece la influencia de Rusia y de Israel. En los resultados políticos, económicos, sociales de cualquier parte del mundo no son aislados. Entonces, hay que hacer una historia universal y tenemos que luchar hacia una historia universal. De hecho, son dos vías. O hacemos una historia nacional y recordamos los grandes héroes nacionales, recordamos el Día Patrio, levantamos la bandera y hacemos el himno por las mañanas. Y, por ejemplo, en Bolivia se recuerdan que le quitaron el mar, y en Argentina, pues no sé qué, y en España no sé cuánto. O intentamos entender que todos somos uno y que a nosotros sí que nos diferencian cosas, pero que tenemos mucho más en común de aquello que nos diferencia. Y yo, para mí, esa lucha ha sido una lucha esencial con mis alumnos, ¿no? Llegar a entender este punto. Entonces, hoy las influencias, o sea, estos departamentos estancos que en el siglo XIX se llamaban naciones con sus fronteras, están acabados. Aunque para algunos les parezca que es un sistema muy rentable, ¿no? De levantar la bandera y del himno y sabérselo de memoria, les parece muy rentable porque así tiene entretenidas a la gente, de acuerdo, pero eso no es así. O sea, si la lectura que queremos hacer de nuestro mundo es muy claro, el mundo hoy está interconectado y cualquier decisión que pase hoy en Japón o en China o en Estados Unidos va a hacer que a mí mañana me suba la luz y que tenga que pagar más de la luz. O que este verano tenía pensado ir a no sé qué territorio y no puedo ir porque han cerrado las fronteras o por el motivo que sea. El mundo es global y a pesar de las decisiones que se están tomando en contra de ello, creo que debemos seguir luchando por una ciudadanía universal. Y creo que está más en vigor aún que cuando realicé mi tesis en 2015, hoy, en 2026. Esta idea de historia universal genera a partir de las relaciones que se producen en el mundo, ¿no? Bueno, por otro lado, ¿me puedes recordar, Los Eimer, la primera aportes, parte? los aportes, digamos, los aportes a Sí, a la didáctica de esa perspectiva de contemporaneidad como operador cognitivo del tiempo histórico. sí, y yo creo que es un aspecto que se tiene muy poco en cuenta a nivel de formación del profesorado en general. Y entonces, por ejemplo, en la Universidad Autónoma es un aspecto que
Desde que yo lo potencié, pues se tiene mucho en cuenta, tanto en formación inicial de profesorado de primaria como secundaria se pone de relieve. Cuando presento mis resultados en cualquier parte, sea en Argentina, Chile, Colombia o en otra parte de España, pues se tiene mucho en cuenta, pero creo que aún hoy está un aspecto muy olvidado en la formación inicial del profesorado. Y a pesar de, no de mi lucha, sino de los esfuerzos generales, este modelo memorístico y este modelo de reproducción sigue existiendo de una forma, para mí, alarmante. No puede ser que se les diga un día tras otro, pero que sigue existiendo esta forma memorística de trabajo del profesorado como refugio ante la realidad que tienen en el aula. Porque, a ver, recurrir a un manual y recurrir a reproducir lo que han hecho con ellos mismos o ellas mismas a lo largo del tiempo, no hacemos más que reproducir resultados. Y los resultados es que quien tiene memoria y tiene dominio lingüístico llega a la universidad. Y quien no, pues no llega a la universidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De conocimiento o de memoria? ¿Estamos hablando de comprensión o de capacidad lingüística? Y quiero decir que a pesar de mis propios esfuerzos, de mis investigaciones, de mis publicaciones, no solo a nivel español, sino, como decía, a nivel internacional, creo que la realidad es que en la práctica docente sigue apareciendo demasiado poco. No quiero decir que nada, pero sí demasiado poco este proceso. ¿Sí? Y realmente hoy por hoy, en un mundo tan interconectado, tan global, tan interdependiente, como usted bien nos señalaba y lo hemos hablado también por acá, es necesario no una visión centralizada, nacionalista o acotada a una perspectiva hegemónica, ya sea el eurocentrismo o el anglocentrismo, si se quiere, la perspectiva norteamericana, qué sé yo, sino tener una visión integral. Es decir, y eso es un asunto urgente, necesario. Yo le quiero hacer, para ir finalizando, profesor, cosa que le agradezco muchísimo su valioso tiempo, eh, igual, volvemos al tema de que han pasado los años de la tesis, que son relativamente pocos, pero que implican un margen importante. Si hoy usted tuviera que volver a reescribir su tesis, ¿qué aspectos ampliaría y sobre todo, qué nuevas líneas de investigación y qué recomendaciones, sobre todo por si alguien quisiera o algunas personas quisieran continuar esta línea de la contemporaneidad como operador cognitivo del tiempo histórico? ¿Qué, desde la retrospectiva, cómo lo ve usted? ¿Qué le parece esto? A ver, una pregunta muy interesante, ¿eh? Pero, a ver, por un lado, creo que uno de los aspectos centrales es que en investigación en didáctica de las ciencias sociales nos centramos especialmente en secundaria. Y yo estoy especialmente preocupado porque como profesor me daba cuenta que a veces llegaba tarde. Mm, que cuando yo quería hacer algo era como estaban asentados unas bases, unos principios, unos elementos que me costaba mucho de romper, ¿no? Porque llevaban muchos años solidificándose, que después romper es muy complicado. Y yo creo que uno de los elementos esenciales que sería necesario es la investigación de tiempo histórico desde educación infantil. De hecho, he iniciado un proceso con mi compañera de departamento, Nuria Arís, sobre la capacidad de los alumnos de 5 años de comprender los distintos conceptos temporales. Porque es un aspecto tan central para comprender la historia y la realidad que creo que necesitamos saber las capacidades cognitivas y las capacidades reales que pueden tener nuestros alumnos desde educación infantil hasta educación secundaria. Y como les digo, estoy empezando una investigación que me gustaría el año que viene poder presentar los primeros resultados sobre cómo comprenden y cómo desarrollan los distintos conceptos temporales los alumnos de educación infantil. Estamos hablando de 5 años. Y eso no se ha hecho nunca. O sea, hay un único
referente de investigación en España de un solo autor. Y hay como 2 o 3 a nivel europeo. O sea, es un trabajo necesario e ingente. Por lo tanto, yo en ese momento realicé investigación-acción en secundaria porque yo estaba realizando mi actividad como profesor de secundaria. Pero hoy que estoy como profesor también de formación inicial, veo también la necesidad de saber cómo se construye el tiempo histórico, qué se sabe sobre tiempo histórico en distintos niveles de educación infantil y primaria, donde la investigación es prácticamente inexistente. Y cuando hablas en cualquier lugar sobre la capacidad de los alumnos de infantil, es como, sí, bueno, ¿qué quieres hacer? No, 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 perdona, pero hoy se sabe por pequeñas filtraciones que ha habido que alumnos de 5 años tienen capacidad de ponerse al lado a la situación de otro. Se sabe que hay alumnos de 5 o 6 años que tienen la capacidad de comprender el cambio y la continuidad. Se sabe que estos alumnos, pero se sabe tan poco que luego los profesores y profesoras, los maestros y las maestras, no lo tienen como un elemento esencial a fomentar. Pero creo que debería trabajarse, así como el espacio. Sí que la tienen claro que el espacio es una cosa a comprender, como el tiempo es un elemento más abstracto, pues eso ya se va adquiriendo. Pues no, también se tiene que trabajar, fomentar, Claro. potenciar. Y creo que este es un elemento muy olvidado en la didáctica de las ciencias sociales y en la investigación en general. Y creo que eso, a 10 años vista de mi tesis doctoral, creo que la mirada, en lugar de ir hacia arriba, hacia formación inicial, que también, la dirigiría hacia abajo, a comprender lo que realmente está pasando con los alumnos de primaria y educación infantil en la comprensión temporal. Me parece como elemento esencial a hacer. ¿Sí? Por otro lado, creo que en formación inicial es especialmente importante darle esta importancia al profesorado, que los alumnos, por ejemplo, que yo desarrollo mis clases en segundo o tercero de magisterio, es decir, futuros maestros de primaria, no tienen ni idea de los conceptos temporales. Porque ellos han desarrollado historia, ellos han desarrollado geografía, pero no han desarrollado didáctica ni conceptos temporales aislados. Entonces, cuando tú les presentan estos conceptos, se dan cuenta de su importancia, que es más importante entender el cambio de la continuidad que no un ejemplo concreto de cambio, sino el concepto en sí, ¿no? Pero eso hay que trabajarlo mucho desde formación inicial y no se está haciendo. Y no se está haciendo en España, pero no se está haciendo en muchos Ujú. otros territorios que sí que conozco de América Latina o de Europa. Profesor Yusa, su investigación redefine, perdón, de alguna manera la forma de enseñar el tiempo histórico a partir de la contemporaneidad, a partir de esa categoría. Ujú. Desde su Sí. perspectiva, ¿cree que repensar la enseñanza del tiempo histórico también implica repensar el propio objeto de estudio de las ciencias sociales? Es decir, considera que la forma en que concebimos el tiempo, o sea, la forma en que nosotros entendemos el tiempo, condiciona la manera en que comprendemos, enseñamos e investigamos la realidad social. A ver, va subiendo el nivel de las preguntas, ¿eh? Y Eimer, cada vez me lo pones más complicado. Esa es la idea. Pero bueno, pero bueno. A ver, la mayoría de grandes autores sobre tiempo histórico, como Joan Pagès, Antoni Santesteban, Bellver, Calvani, Mantovani, Matozzi, todos ellos coinciden en un elemento. Dicen que tendría que existir un currículum paralelo al currículum común de cada uno de los territorios, que fuese un currículum temporal, de aprendizaje de la temporalidad. Por lo tanto, todos ellos le dan un enorme valor a la comprensión de los conceptos temporales. Por lo tanto, que desde los primeros cursos de educación primaria o infantil, como te decía ahora, hasta los últimos de educación obligatoria, debería tenerse en cuenta el aprendizaje de los distintos conceptos temporales. Pero, a mi entender y por mi propia experiencia, creo que no deberían hacerse por separado ni rompiendo los currículums existentes, sino que
si dotamos al profesor del conocimiento necesario de cada uno de estos conceptos, que tuviese la capacidad de poderlos aplicar en el desarrollo de los distintos contenidos, los distintos temas que se están desarrollando. Por ejemplo, no puedo hablar de qué temas se están desarrollando en Costa Rica, pero entiendo que existirá un tema que será el proceso de independencia de Costa Rica. O entiendo que será otro tema en el que habrá la conquista del territorio de América Central, supongo, ¿sí? Entonces, cuando se desarrollan estos temas, que no deberían, creo yo, abandonarse, pero sí vincularlos a nivel universal, como decía antes, estos temas que el maestro, el profesor que los está explicando, tiene que tener en su cabeza qué conceptos temporales voy a desarrollar o qué aspectos del pensamiento histórico voy a desarrollar. Entonces, tengo que tener en cuenta en mi cabeza como maestro, como profesor, que mis alumnos tienen que aprender datación, que mis alumnos tienen que saber ordenar esta datación formando una cronología, que mis alumnos tienen que entender que los hechos se ordenan sucesivamente, pero existen hechos simultáneos. Y si yo como maestro estoy preparado para desarrollar esto, a la vez que yo estoy explicando el proceso de independencia o la conquista de América Central, estoy trabajando, estoy potenciando los distintos conceptos temporales necesarios, que no hace falta hacerlos todos ni en cada tema, pero que la suma de los distintos temas que estoy desarrollando y contenido que estoy desarrollando a lo largo de la escolarización lleva a los alumnos a acabar dominando los distintos conceptos temporales, como el de cambio, como el de continuidad, como el de sucesión, como el de duración, como el de contemporaneidad. Por lo tanto, no creo que debería que se tenga, por lo que estoy defendiendo yo, cambiar el currículum existente en cada uno de los países, porque además sería utópico por mi parte, porque no me harán caso, ¿no? Pero sí utilizar los currículums existentes para que el docente sepa que es más importante dominar un determinado concepto temporal que no ese contenido en concreto, porque ese contenido en concreto se va a disipar con el tiempo. Y estoy seguro, no para poner en duda nada, pero si ahora llegase a Costa Rica y pasase una encuesta a los alumnos de primero de carrera, la que sea, y les dijese, vamos a que me citéis 10 hechos históricos, seguro que me aparece el proceso de conquista español, la independencia y otros elementos esenciales costarricenses. Y me darían la razón sobre que han memorizado sí o sí 4 aspectos nacionales que el currículum costarricense obliga. Pero nada más. Y entonces, muy bien, pero vamos a comprender por qué eso ha pasado. Ahí estamos en otra cosa. Y no estoy criticando a Costa Rica porque lo estoy haciendo sin conocer, sino que simplemente lo que acabo de plantear pasa en España, pasa en Portugal, pasa contexto en Brasil. iberoamericano. En todo el contexto donde yo me he movido, pasa eso. Y que los alumnos, como te decía, hicieron una investigación en Chile, Argentina, España, y los únicos que citaban a Pinochet, obviamente, eran los chilenos. Y los únicos que citaban la independencia de Argentina, ¿quiénes eran? Los argentinos. ¿Cómo un español va a citar la independencia de Argentina? Imposible. Porque no se trabaja. En cambio, que de verdad, que después de tantos años en la escuela y en secundaria de un país, lo único que te queda de haber hecho historia es recordar 2 héroes nacionales y 3 fechas clave. ¿Toda esa historia se resume en eso? ¿En serio? Entonces, si eso es así, tiene que cambiar. Tiene que cambiar, porque eso no es saber historia, es saber de memoria 3 fechas. Nada más. Y entonces, para mí, mi trabajo, desde el día 1 como profesor, era precisamente eso, darse cuenta que no memorizar, sino, bueno, a ver, no podemos vaciar, tampoco podemos vaciar la historia de nombres de contenidos, estoy de acuerdo, pero no se puede convertir en el objetivo principal, sino en el objetivo secundario, para poder tener una base y poder desarrollar tus ideas, nada más. Bueno, no sé si te he respondido, porque No, con esa reflexión, profesor,
con esa reflexión nos vamos a quedar. Joan Yusá Serra, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales, doctor en Didáctica de las Ciencias Sociales por esta Casa de Enseñanza, integrante del grupo GREDIS, el grupo de investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales. Muchísimas gracias por participar en Huellas. Esperamos que sea la primera de muchas veces más para conversar de este y de otros temas que nos apasionan en este espacio que tiene que ver con la didáctica de los estudios sociales, de las ciencias sociales, de la historia. Profesor, un honor. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. Un honor por mi parte. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los posibles oyentes. Espero que, igual que cuando mis alumnos encuentran útil alguna clase que explico o que vivo intensamente, porque me considero una persona como muy intensa a la hora en mis creencias, ¿no? Espero que alguna cosa de las que he explicado hoy pueda ser útil a alguien. Un abrazo muy grande y un placer por mi parte.